De hoy es corto. Buenas tardes. El tema del día de hoy es corto, lo terminaremos antes para que tengan un tiempito para almorzar, ir almorzando antes de su tutoría, ¿no? Que está emocionante la tutoría porque estamos realizando un nuevo tema que hemos sacado los profesores sobre las emociones, ¿no? Sobre las emociones. Muy bien. Eh, Como ya es costumbre, en esta última parte del curso, en este último bimestre, estamos sacando cada semana un autor, un literato nuevo, ¿no? Un autor, un literato nuevo. Ya habíamos visto a César Vallejo, a Valdelomar, ¿no? ¿A quién más? A Ricardo Palma, ¿no? La semana pasada vimos a José María Arguedas, ¿no? Que escribía en quechua también, ¿no? Porque fue criado desde niño con los sirvientes que eran los quechua hablantes, ¿no? Samir, ¿qué fue? Ah, ya, no sé qué estás haciendo, no sé qué estás haciendo, pero no me parece que estés haciendo eso, ¿ya? Ok. Hoy día vamos a ver un nuevo nuevo escritor peruano, ojo, estamos viendo peruanos. Con Omega estoy haciendo escritores internacionales, ¿sí? Con ustedes, peruanos, ¿sí? Con ustedes, peruanos. Muy bien. A ver, aquí tenemos. Muy bien. Ok. El autor del día de hoy es Julio Ramón Ribeiro, ¿sí? Uno de los más grandes cuentistas, junto con José María Arguedas, ¿sí? Uno de los más grandes cuentistas peruanos, ¿sí? De la última época, digamos, ya del siglo XX, ¿ya? Estaba hablando de 1900, ¿ya? 1950 sobre todo, ¿ya? Uno de los más grandes cuentistas. Está dentro de la generación del 50, con Mario Vargas Llosa, ¿sí? Con muchos escritores, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, que han hecho de la literatura de la literatura sudamericana una literatura muy, muy, muy reconocida, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. Aquí vamos a mencionar uno de sus cuentos más conocidos y seguro lo han escuchado en primaria. Siempre en primaria se lo cuenta. Y si no, lo vamos a contar el día de hoy, ¿ya? Hablemos un poco de Julio Ramón Ribeiro, entonces, pues, ¿sí? En primer lugar, a ver, vamos a ver. Vamos a subrayar un poco lo que debe ir en tu toma de apuntes o en tu esquema, ¿ya? A ver, aquí está, aquí está, uno de los más grandes narradores, no nadadores, del siglo XX, ¿ya? Uno de los más grandes narradores del siglo XX, ¿ya? Esto lo vamos a ver después, vamos a ver su nacimiento, por aquí debe estar su nacimiento. En París y ahí permaneció, falleció en Lima el 4 de diciembre. Ya, esta fecha ténganla ahí presente, pero primero vamos a buscar la fecha de nacimiento, ¿ya? Aquí está la fecha de su muerte, ¿sí? El 4 de diciembre de 1994, hace poco, o sea, hace algo de 30 años, ¿no? Hace algo de 30 años, 26, 27 años por ahí, ¿no? Hace 27 años, hace poco falleció. Una de sus grandes obras, no sé si recuerdan o han escuchado, Los gallinazos sin plumas, ¿sí? Los gallinazos sin plumas. Muchos de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro hablan y se desarrollan en Lima, ¿ya? Se desarrollan en Lima. Los personajes viven en Lima, pero los personajes muestran las diferencias sociales, ¿no? Los chicos pobres que buscan comida en la basura, los indígenas que son maltratados aquí en Lima, los jefes que se aprovechan de los obreros aquí en Lima, ¿no? De eso tratan sus cuentos. Sus cuentos son muy, muy de la realidad peruana de los años 50, 60, 70, 80, ¿sí? Y hablan sobre eso, ¿no?
son cuentos, o sea, no son, si tú vas a leer Los gallinazos sin plumas, serán unas 20 páginas, no van a ser más, no van a ser más de 20 páginas, ¿ya? Estos son los primeros datos que podemos saber sobre Julio Ramón Ribeiro y que puedes colocar en tu toma de apuntes en tu esquema. Vamos a ver aquí un poco su nacimiento y un poco lo de su obra, ¿no? A ver, sus padres, bueno, los padres generalmente no los tomamos en cuenta, de hecho, generalmente no los escribimos porque en este caso no, en lo que es los escritores, en lo que los escritores, más que los padres, más que sus hijos, nos interesa sus obras, ¿no? Sus obras es como sus hijos, ¿no? Ya. Un poquito sí lo que le sucede en la vida, porque de ahí podemos saber por qué o cómo va la línea de sus historias, ¿no? ¿Dónde estudió? Estudió en Colegio Champagnat de Miraflores, eso sí pueden colocarlo dentro de lo que es la biografía. El Colegio Champagnat hasta ahora existe ese colegio y es uno de los colegios más, llamémoslo así, caros de Lima, ¿no? Es uno de los colegios más caros de Lima. ¿Qué más? Estudió letras. Mira, la mayoría de escritores han estudiado letras. En este caso, mira, él ha estudiado no en San Marcos como vimos con Valdelomar o como lo vimos también con Arguedas, ¿no? Aquí él ha estudiado en la Universidad Pontificia, la Universidad Católica, ¿no? La Católica, que es una universidad, ojo, particular, es una universidad particular. Esa vez que hablamos sobre la Universidad Mayor de San Marcos, yo les pregunté, ¿no? Yo les pregunté qué significaba la UNMSN, ¿no? Y ustedes me dijeron, uno de ustedes creo que fueron, o un chico más creo, dijeron que era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La mayoría de escritores ha estudiado en universidades nacionales, ¿sí? En universidades nacionales. Pero Julio Ramón Ribeiro ha estudiado en la Universidad Católica. Eso nos quiere decir que Julio Ramón Ribeiro era de una familia acomodada, ¿no? Que tenía dinero, ¿no? En Madrid también, ojo, Julio Ramón Ribeiro viajó dos veces a Europa, ¿no? Viajó dos veces a Europa, ¿no? La primera viajó a España, luego creo que viajó a Francia, ¿ya? Permaneció un año, hizo estudios en la Universidad de Complutense, la Universidad Complutense en Madrid, ¿no? La Universidad Complutense en Madrid. Eso también es ahí, es un poco la vida de nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro. Y ojo, ¿por qué? Porque hablamos de sus estudios, porque generalmente todo lo realizó en Lima, ¿no? El Champagnat y la Católica están en Lima. Y por eso es que la mayoría de sus obras tienen como escenario principal la ciudad de Lima, ¿sí? La ciudad de Lima. Muy bien, ¿qué más podemos hablar sobre? A ver, ¿qué más? Ya vimos sus estudios. Vamos a ver aquí. Premios, ¿qué premios ganó? Miren, en este caso, ha sido un escritor afamado, ha tenido fama, hasta antes de su muerte, mira, hasta un año antes de su muerte, ¿no? Ha tenido varios reconocimientos. Lo que no pasa y lo que no sucede con muchos escritores, gracias, con muchos escritores antiguos, por ejemplo, Vallejo, Valdelomar, que son más atrás de Julio Ramón Ribeiro, no fueron famosos, no se les reconoció tanto con tantos premios. En cambio, a Julio Ramón Ribeiro sí, mira, Premio Nacional de Literatura, Premio de Literatura Latinoamericano, mira. ¿Mm? Logros a nivel nacional e internacional, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos ver de Julio Ramón Ribeiro? Ya creo que vamos a sus obras, ¿no? Ah, mira, acá hay una pequeña línea de tiempo que podrías usarla en tu esquema, ¿no? Su nacimiento en 1929, en el 54, su primera obra, su viaje a España, a Madrid, ¿no? Luego todo ese tiempo vivió en el Perú, galardonado por ¿no? Su primer premio, su primera publicación ya como libro, ¿no? Como libro,
La palabra del mudo, que es otro, es un libro, La palabra del mudo es un libro que abarca muchos cuentos, ¿sí? Abarca muchos cuentos, y entre ellos están Los gallinazos sin plumas, ¿no? Le detectaron cáncer, mira lo que te digo, la mayoría de escritores siempre han tenido una vida difícil, ¿no? Y en este caso, detectarle cáncer. Cáncer al pulmón, ojo, cáncer al pulmón. ¿Qué pasa con Julio Ramón Ribeiro? Que fumaba muchísimo, ¿no? Fumaba muchísimo. El cigarro tiene, y todos los que fuman cigarro lo saben, ojo, eh, produce cáncer al pulmón. También, ojo, también produce cáncer a la boca, el cigarro, cáncer a la tráquea también, incluso a veces al estómago, pero generalmente produce cáncer al pulmón, ¿no? Y de eso es que fallece nuestro escritor, nuestro cuentista Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Finalmente, antes, mira, es premiado muy poco antes de su muerte, incluso el mismo año de su muerte. Después de muerto recibe un premio póstumo, se le denomina, ya un premio póstumo, un premio después de muerto. Recibe el premio Juan Rulfo, ¿no? Días después de su muerte, ¿no? A veces, muchas veces a los militares, no sé si has visto, o a los policías, no sé si tienes familia militar o policial, a veces cuando mueren los ascienden, ¿no? Los ascienden un grado más, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿De qué le sirve al policía o al militar fallecido que lo asciendan un grado más? O sea, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pero le llaman ascenso póstumo, ¿no? Ascenso póstumo. Y en el caso de los escritores, ¿no? Muchos escritores han recibido premios póstumos porque su obra se ha conocido después de su muerte, ¿no? Su obra se ha conocido después de su muerte. Entonces, en este caso, con Julio Ramón Ribeiro, eh, lo premian luego de su muerte por cáncer en el año 94, ¿no? A ver, ¿quién, por favor, los matemáticos, haciendo la resta, por favor, a qué edad falleció, por favor? Los 42. matemáticos. ¿Perdón? ¿Vamos? A ver, 94 menos 29, ¿qué edad sale? 42, dijo. 32. ¿Sí? 32. 42, 42. 42. A ver, vamos a usar la matemática. A mí, mira, por la culpa de ustedes, mira. 94 menos 29. Ya, al estilo Coveña. 14 menos 9, 14 menos 9, 5, ¿no? 14 menos 9, 5. Ya. 8 menos 2, 6. ¿No? ¿Está bien? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Profesor, no, yo no estaba contando eso. Ah, ¿qué estabas contando, hija? Estaba contando en mi mente estaba el Ah, hecho en tu de mente, en tu murió, mente. cuando murió. Está bien, bien, está bien. Dedícate a la literatura mejor. Ok. Ahí está Mía, ahora sí la puedo ver la mitad de su rostro, o parte de su rostro, al menos algo. La cosa es verlos a ustedes, ¿no? Ver qué están haciendo, ver. Mira, Samir no se pasa, a mí me ha puesto una foto, creo. Ya. Es bueno saber que están aquí conmigo, ¿no? Es bueno, porque si no, a mí no, y porque me interesan, cada uno de ustedes me interesan que aprendan algo, ¿sí? Y se nota cuando están viendo otra cosa en la computadora, en la tablet, en el celular. Y eso no está bien, pues eso no está bien. Muy bien, estábamos viendo eso de los premios póstumos, ¿no? Premio póstumo, ¿no? Un premio póstumo es un premio. En el cine también dan premios póstumos, ¿ah? A los actores que fallecen también premios póstumos, Oscar póstumo, ¿no? Ok. Características, ojo, características de su obra. Esto sí, ya, características de su obra, pero usemos la técnica del subrayado para no escribir todo, ¿sí? Expresar a los que no tienen voz, o sea, a los marginales, ¿sí?
a los marginales, a los que nadie escucha. Por eso, muchos de sus personajes, ojo, muchos de sus personajes son jóvenes, por ejemplo, niños que recogían basura, ladrones, ladronzuelos, ¿no? Niños estafados, ¿no? Sus cuentos, como te digo, son mucho de la realidad, ¿sí? Son mucho de la realidad y todo se realiza en Lima. Entonces se nota esto que nosotros conocemos como la viveza del limeño contra el de la sierra, que siempre lo tratan de soncito, de tontito, ¿no? Sus cuentitos son muy, muy bonitos, son muy interesantes, ¿no? Ojo, también esto, ¿no? Refleja las consecuencias de la modernización, ¿ya? Ahí viene esto que se llama la expansión urbana, pues cómo la ciudad fue creciendo tan rápidamente, ¿no? En uno de sus cuentos, llama a la ciudad la selva de cemento, ¿no? La selva de cemento, donde hay muchos animales, ¿no? Y a los animales o a las fieras se refiere a todos los que quieren hacer daño a las personas que él defiende, que son los que no tienen voz, los que la gente los rechaza, ¿no? Recurre al relato lineal, o sea, no se complica, ¿no? Sigue el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Y su temática es costeña, ¿no? De la costa, exactamente limeña, para decirlo así, exactamente, ¿no? Sus relatos son, hablan exactamente sobre lo que sucede en Lima de los años 50, ¿no? 50, 60, 70, 80, ¿ya? Ya casi en la última década de su vida sigue escribiendo, pero ya no son famosos sus últimos cuentos, ¿no? Sus últimos cuentos. Muy bien, ¿qué más podemos decir, a ver, de Julio Ramón Rivero? ¿Qué más podemos decir? Su composición, sus obras, a ver, vamos a ver sus obras. Fíjense, cuentos. Esto sí, voy a señalarte qué cuentos son los más importantes ya. De hecho, el que te acabo de decir y que lo has escuchado en primaria, Los gallinazos sin plumas, ¿no? Los gallinazos sin plumas. ¿Conoces qué son los gallinazos, no? ¿Sabes qué son los gallinazos, no? Son aves, ¿no? Aves carroñeras, ¿no? Aves carroñeras que se encuentran en los basurales, ¿no? Ya, en este caso, ahorita vamos a hablar sobre esa obra, ¿ya? Ahorita vamos a hablar sobre esa obra. En Las botellas y el hombre también, ¿ya? Que cuenta la historia de unos cuantos ebrios limeños, ¿no? Y lo que les sucede, ¿no? Y lo que les sucede. Muy bien, Richard. Mantén, por favor, tu cámara encendida. Si no, lamentablemente, cuando yo tome el screen, a los que me tengan su cámara apagada, yo los saco y no apareces. Y luego sus papás les llaman la atención, ¿no? Próxima nivel me nivelo, esta también, este es sobre un alumno, ojo, esta la podrían leer quienes tienen problemas en el estudio, ¿no? Y que paran prometiendo de que a sus padres y a los profesores de que en algún momento se van a poner al día, ¿no? ¿Ok? El próximo mes me nivelo. Este es como cuando te prestan plata y te dicen, la próxima semana te pago, ¿no? Te dicen, la próxima semana te pago. ¿Y cuándo te pagan? Nunca, ¿no? Igual pasaba con este alumno, cuenta la historia de un alumno que en algún momento decía, el próximo mes me nivelo, el próximo mes me nivelo. Y al final nunca lo hizo, ¿no? Interesante, este cuento es interesante, ¿no? Solo para fumadores también, en este caso, hey, esto es un libro, como te dije, él tenía el vicio del cigarro, les dije, ¿no? Y por eso murió, ¿no? Él cuenta esto, una historia, un cuento sobre, llamémoslo así, el beneficio que él le ve el fumar, ¿no? Para él, ojo, para él, ¿no? Porque no tiene ningún beneficio el cigarro, ¿no? Pero para él era un elemento desestresante, creaba cuentos, él va contando es un poco biográfico, el solo para fumadores, ¿no? Relatos santacrucinos un poco
En este caso eran cuentos sobre su tierra, ¿no? El principal, como les digo, en este caso, Los gallinazos sin plumas, ¿no? Los gallinazos sin plumas, la historia de tres niños pobres, que su abuelo prefería darle de comer a un chancho, a un cerdo, el cerdo pascual, ¿sí? Pero prefería darles de comer a él que a ellos, ¿no? Y ellos iban todas las mañanas a los basurales a buscar comida para el cerdo pascual, ¿no? Ahí encontraban la comida y ahí ellos también encontraban comida para ellos, ¿no? Comían de la basura, ¿no? De los basurales de Lima, ¿no? Esa es la historia de los gallinazos sin plumas, ¿no? Que termina de una manera muy trágica, ¿no? Muy trágica, ¿no? Se pelean con el abuelo, lo empujan y el chancho, que ya era muy grande y que no había comido, quítate por favor eso, hijo, quítate, gracias, gracias, gracias. No es hora de jugar, no es hora de jugar, es hora de que vayas copiando esto, ¿sí? Es hora de que vayas copiando esto, no es hora de que te vayas poniendo filtros de gorrito, ¿ya? Ok. Profe, pero ya, pues haga su clase, no se ponga a estar mirando qué hago, qué no hago, profe. Haga como Coveña, que no le importa. Sí le importa al profe, sí le importa. Cuentos, novelas, mira, novelas. Esta novela es un poco fantasiosa, ya los genecillos dominicales. Esta es una de las pocas historias que habla un poco sobre la sierra, ¿no? Sobre la sierra. ¿Ya? Cambio de guardia, esta también es una novela un poquito militarizada, ¿sí? Militarizada. Teatro, mira, también escribió teatro. Sobre teatro no conocía mucho, ¿sí? Pero coloquen estas dos, por favor, sí, coloquen estas dos. En teatro también escribió. Es un gran escritor, no te digo, sobresalió en cuento, un gran cuentista, por eso ha recibido tantos premios, sí, pero también escribió novelas y también escribió teatro, ¿no? Muy buen. La mayoría, como hemos visto, ¿no? La mayoría de escritores no solamente se dedicaba a algo, ¿no? Por ejemplo, Vallejo no solamente escribió poesía, ¿no? También escribió algunas leyendas, ¿no? Que habíamos visto. Igual Arguedas, ¿no? Arguedas, aparte de escribir narrativa, también escribió por ahí alguna poesía, ¿no? Ok. Vamos a hacer esto. Listo. Algunos alumnos se van, mejor dicho, los votos, ¿no? Les mando solicitud, no me responden, no están con nosotros. Al menos si la rechazan, mira, ensayos, dichos de luz, tentación de fracaso, cartas a Juan Antonio. Bueno, también ha escrito ensayos, no es necesario colocar algunos de sus ensayos. Miren, aquí está estamos hablando aquí de los años 70. Termina muy demacrado Julio Ramón Riveros. Uno de sus apodos era el Flaco, ¿sí? Pero termina mucho más demacrado. De repente por aquí vamos a encontrar una de las fotos de él mucho más demacrado, ¿no? La palabra del mudo, la palabra del mudo, que es un libro de cuentos, es una recopilación de cuentos, ¿sí? ¿Por qué le llama la palabra del mudo? Ahorita vamos a ver por qué le llaman la palabra del mudo. Porque la mayoría de sus personajes en la mayoría de cuentos que están dentro de este libro, como te digo, eran personas marginales, personas que nadie les habla, ¿no? Como te digo, gente que busca basura, comida en la basura, este, trabajadores, obreros, gente que generalmente cuando se les pide, nadie les pide su opinión, ¿no? Entonces por eso le puso la palabra del mudo, ¿no? Es un libro, una recopilación de la mayoría de sus cuentos, ¿no? La palabra del mudo. ¿Por qué le llamó así? Por esto, ¿no? Porque en la mayoría de mis cuentos, eso es lo que él dijo en el año 73, ¿sí? Los que están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia de sintonía y sin voz, ¿no? Entonces por eso le puso la palabra del mudo, porque la mayoría de sus personajes eran esas personas que él veía en la calle, ¿no? En Lima, tú ves mucho ladrón, ves mucho gente, limosneros, gente sin trabajo, orates, ¿no? Y entonces él los ponía como personajes de sus obras, ¿no? Y de sus cuentos, ¿no?
y por eso el nombre de todos sus cuentos, donde él pone todos sus cuentos, le llamó La palabra del mudo, porque en sus cuentos, esos personajes que en la vida real no tienen voz, en sus cuentos sí hablaban y sí eran los protagonistas de sus cuentos, ¿no? Por eso le puso La palabra del mudo, ¿no? Interesante, interesante, interesante forma de verlo, ¿no? Ok, ok, listo, listo. Te voy a dejar de tarea dos cositas, ¿ya? La, la biografía, el esquema de clase que hemos visto. Si quieres le pones una fotito por ahí. Y número 2, el argumento de los gallinazos sin plumas. ¿Qué quiere decir argumento? Un resumen, eso lo vas a encontrar en internet, pero no lo vas a copiar, lo vas a escribir, ¿ya? Ojo, ¿ya? Escribir el argumento de los gallinazos sin plumas. No es más de 10 líneas, ¿ya? Es, llamémoslo así, la sinopsis, el resumen de la historia. ¿Ya? Por qué te digo que no le tomes una foto y me lo mandes o lo imprimas? No, yo quiero que lo escribas. ¿Por qué? Porque si no, no lo vas a leer. Y quiero que leas es la historia para ver si te interesa, ¿sí? Si te interesa, y buscas el cuento y lo lees, ¿no? Y buscas el cuento y lo lees. Muchos de los escritores que estamos viendo tienen muy buenos cuentos, ¿no? Te hubiera mandado también a hacer de Los gallineros sin plumas para ver si te interesaba leer, ¿no? Por ejemplo, veíamos a Ricardo que tenía casi la mayoría de libros que hemos hablado, ¿no? Los tenía ahí en su biblioteca personal, ¿no? Ok. Entonces, la tarea del día de hoy, jóvenes, ya la saben, el esquema de la clase